des al maestro sabiduría, gracia, Padre, y que la palabra de Dios caiga en buena tierra y que demos frutos al 100 por 1. En el nombre de nuestro Señor Jesús, Cristo. Amén y amén. Amén. Thank you. Gracias, pastor. Today, let's do Genesis chapter 12. El día de hoy vamos a estudiar Génesis capítulo 12. Verse 1 to 20. Del versículo 1 al versículo 20, por favor. Le voy a dar lectura, dice así, de Génesis 12, del 1 al 20. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaban entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también los príncipes de Faraón, y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión para tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Good morning, everyone. It is a nice time to meet you. Buenos días a everyone. todos. Es un tiempo agradable poder encontrarnos nuevamente. Today, I am the pastor from the LA. I think I have met with you before, right? Yes, pastor. Yes. Yo soy el Oh. pastor de Los Ángeles y sé que ya nos hemos encontrado antes. So to study, the reason to study Bible is to understand God's message spoken in the Bible. La razón por la cual estudiamos la Biblia es para entender el mensaje de Dios que está aquí dentro de la Biblia. So Genesis chapter 12 is the same thing. Y lo mismo es en Génesis capítulo 12. So through the Bible, what God wanted to say first is his covenant. A través de la Biblia, lo primero que Dios quiere enseñar es su pacto. God is doing everything according to his promise. Dios hace todo de acuerdo a lo que Él promete. So to understand his covenant and his promise is very important for mankind. Así que entender su pacto y sus promesas es muy importante para la humanidad. So actually,
if we don't understand God's covenant and his promise and his direction and his desire, and then it is actually impossible to make a successful life in the world. De hecho, si nosotros no entendemos el pacto de Dios y sus promesas y la dirección hacia dónde van sus promesas, es imposible tener éxito en esta vida. So in the story of Abraham, it is the same thing. God is explaining his covenant through the successful life of the Abraham. Y en la historia que vemos el día de hoy de Abraham es lo mismo. Dios está enseñando su pacto a través del éxito en esta vida de Abraham. And then we can understand the reason why Abraham was successful in his life. Y a través de esta historia, todo esto es para que nosotros podamos entender la razón por la cual, por qué Abraham fue exitoso dentro de su vida. But this is very important because everybody wants to be successful in our life, especially spiritually. Y esto es muy importante porque de hecho todos quieren tener éxito en su vida, especialmente en lo espiritual. So Abraham was successful spiritually and physically too. Y Abraham fue exitoso primero en lo espiritual y también en las cosas físicas. And then the one who make his life successful is God. And then if we understand the God's standard to make our life successful is very important. Y quien hizo de Abraham, de la vida de Abraham, algo exitoso fue Dios. Y es por eso que es importante para nosotros entender el estándar a través del cual Dios hace esto, de volver a alguien exitoso en sus ojos. So the reason God was with Abraham and make his life successful is the covenant. Y la razón por la cual Dios estuvo con Abraham y por la cual hizo de la vida de Abraham una vida exitosa, fue su pacto. So it is not only for Abraham, for everyone who are believing in Christ, the same thing. Y esto no es solo para Abraham, sino para cualquiera que cree en Cristo, es lo mismo. So the verse 1, chapter 12, verse 1 is talking about God said to Abraham, leave your hometown and to the land I will show you. Y en el capítulo de hoy, Génesis 12, versículo 1, podemos ver que Dios le había dicho a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham followed God's words. We should be like this too. Abraham siguió la palabra de Dios y nosotros debemos de ser así también. And God promised big blessings, verse 2 and 3. Y en el versículo 2 y 3, Dios le prometió grandes bendiciones. God will promise Abraham, I will make you a big nation. So anyone who curse you, I will curse you. Anyone who bless you, I will bless him. Y Dios le prometió hacer de él una gran nación y le dijo a cualquiera que te maldiga, lo maldeciré, y al que te bendiga, lo voy a bendecir. And then you will be the foundation of the blessing of God. Y tú vas a ser este fundamento de la bendición de Dios. So why this kind of blessing was promised to Abraham, and why God said to Abraham only to take him to the land of the promise? ¿Por qué Dios le hizo esta promesa a Abraham y por qué le dijo esto acerca de llevarlo a la tierra prometida? So he was the one who already knew what the covenant of God was. Porque él era el que ya conocía lo que significaba el pacto de Dios. So verse 7 is talking about that. He built an altar. El versículo 7 habla acerca de eso. Él construyó un altar. And verse 8 is the same thing. He built an altar. Y el versículo 8 es lo mismo. Él edificó un altar. This building altar is, as we know, the sacrifice. Y esta frase de construir un altar, como lo sabemos, se refiere a hacer un sacrificio. So Abraham already knew
the giving sacrifice is the only covenant to God. De manera que Abraham ya sabía que el hacer sacrificio, el derramar sangre, es el pacto delante de Dios. So this is the covenant, which means the blood of Jesus on the cross. Y este pacto de derramar sangre significaba lo que Jesús iba a venir a hacer, de derramar su sangre en la cruz. So this is the same thing for today, for us. Y hoy es lo mismo para nosotros. So God is teaching through one case of story when Abraham went into the Egypt. Y en la siguiente historia Dios enseña lo que pasó cuando Abraham llegó a Egipto. This is spoken in verse 10 to 20. Y del versículo 10 al 20 está esto que leímos. When Abraham was in Egypt, he made a lie concerning his wife. Y vemos a Abraham cuando entra a Egipto que miente acerca de su esposa. The reason he made a lie was his disbelief in God's power. Y la razón por la que Abraham mintió es porque él no creyó en el poder de Dios. So even though he was the man of the covenant, even though he was building the altar, understanding what the sacrifice was, but his believing in God's power was not good enough. De manera que vemos a Abraham, aunque él sabía, estaba edificando altar, él sabía acerca del pacto, él estaba haciendo todas estas cosas, aún así vemos que él, su incredulidad acerca del poder de Dios todavía estaba ahí. That's why he has no choice to make a lie concerning his wife. Y por eso es que él no tiene otra alternativa más que mentir acerca de su esposa. But his wife was very beautiful, so the king of Egypt wanted to take her as his wife. Su esposa de Abraham era tan hermosa que el rey de Egipto quería tomarla como esposa también. So because of taking Abraham's wife to the king's wife, king gave him a lot of materials. Verse 16 is talking about many animals and even male and female donkeys, and the manservants and maid servants. A lot of things was given to Abraham as a gift. Y por esto de llevarse a su esposa, el rey de Egipto le dio a Abraham, dice el versículo 16, le hizo mucho bien por causa de ella, le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. So, but that night, when the king took Abraham's wife as his wife, God destroyed him. Pero la noche que él iba a tomar a la esposa de Abraham como su propia esposa, Dios vino para destruirlo. So God rebuked the Pharaoh of the king of Egypt very much at the night. Y Dios de verdad le llamó la atención fuerte al rey de Egipto en esa So noche. Pharaoh was very surprised, and the Pharaoh now at the time Pharaoh understood she was the wife of the Abraham. Y de manera que Faraón se da cuenta de que ella era la esposa de Abraham. So Pharaoh returned her Sarai to Abraham. Y de esta manera él regresa a la esposa con Abraham. So one thing we should think about is why this story was written in the Bible and in chapter 12. Y hay algo que nosotros debemos de preguntarnos hoy y es ¿por qué esta historia está escrita en la Biblia y está aquí en el capítulo 12? The chapter 12, what chapter 12 is talking about is the first thing is God's summons of Abraham to the land of promise. Lo primero que vimos en el capítulo 12 fue cómo Dios le manda a Abraham a la tierra prometida. And the second is God's promise to bless Abraham.
Y lo siguiente que vimos es la promesa de Dios para bendecir a Abraham. The second thing was Abraham's building the altar to God, confessing the covenant. Y la segunda cosa que vimos es a Abraham haciendo este altar y confesando su pacto delante de Dios. Now, the next thing that's spoken in this chapter is this story. Y lo siguiente, justo después de eso, es esta historia. And then God has a big plan or a reason. He has no choice to say this story in this chapter. De manera que al ver esta historia aquí en este capítulo, hay una razón importante de Dios. So through this story, what God wanted to say is the authority of the people of the covenant. ¿Cuál es el mensaje, la razón de Dios al poner esto aquí? Dios quiere enseñar acerca de la autoridad de la persona que tiene el pacto. Actually, this is the authority of the covenant. De hecho, esta es la autoridad del pacto. The message God wanted to say to the Abraham and the king of Egypt is, if you are in this covenant, no one can touch you. De hecho, el mensaje que Dios quiere enseñarle a Abraham y también a Faraón y para nosotros es este: si tú estás en mi pacto, no pueden tocarte. God said to Pharaoh, even though you think Abraham is nothing in your eye, no, it is a misunderstanding. He is higher than you. He is more important than you. Dios le está enseñando a Faraón, incluso cuando tú pienses que Abraham es nada delante de tus ojos, no, estás equivocado. Él es alguien más alto que tú delante de mis ojos. So Pharaoh, I am not with you. No matter how much you are high in the world, I am not with you. But Así que, I am with Abraham because así que he is the man of the covenant, man of my covenant. Así que Faraón, le está diciendo Dios a Faraón, no importa quién tú seas y la posición que tengas, yo no estoy contigo, yo estoy con Abraham, porque él tiene el pacto. And one more important promise given to Abraham, the man of the covenant, is even though you can make mistake, even though you don't believe in me, but I am with you still. Y otro mensaje importante a través de esta historia dado a Abraham, que es el hombre del pacto, es incluso aunque cometas errores, aún que esta situación que vimos de mentir y todo eso, aún así yo voy a permanecer contigo. Because your status is the man of the covenant, so I promise you, you are my people. So I never break the promise, whatever you do, even you are making sin. Y lo que Dios le está diciendo es porque tu estatus es estar en mi pacto, tú eres mi pueblo y yo nunca voy a dejarte, yo voy a estar contigo incluso en los momentos en los que tú cometas pecado. This is the message God wanted to teach through this story. Este es el mensaje que Dios quiere enseñar a través de esta historia. So to be disbelief, to be in the disbelief or making mistake or making sin is not good. Por supuesto que el tener esta incredulidad, el cometer estos errores, el cometer este pecado no es algo bueno. Even though it is not good, but God is still with us because we are in the covenant Jesus Christ. Pero incluso aunque todas estas cosas no son buenas, Dios permanece con nosotros porque estamos en el pacto que es Jesús el Cristo. But many Christians today don't understand the covenant and the God's promise in this way. Pero muchas personas hoy, muchas personas cristianas no entienden el pacto de Dios de esta manera.
many Christians today understand if I make a sin, God will not bless me. Muchas personas hoy piensan de esta manera, si yo cometo un error y un pecado, Dios no me va a bendecir. So if I don't believe in God, or if I have disbelief, God will not bless me. Si yo tengo incredulidad, Dios no va a bendecirme. Many Christians understand God in this way. Muchas personas entienden a Dios de esta manera. But it is not true, but it is the Christian life. Their Christian life is not in the covenant. Y esto no es verdad, pero es el punto aquí es esta vida cristiana que no está en el pacto. It means their Christian life is not in the promise, but in their behavior. ¿Qué significa esto? Que la persona que piensa así, su vida no está en la promesa, sino está más centrada en su comportamiento. So what I mean is their Christian life is not promise or covenant centered, but the behavior, their behavior centered. Lo que quiero decir es que quien vive de esta manera, entonces su vida no está centrada en la promesa de Dios, en el pacto de Dios, sino está centrada en su propio comportamiento. If their Christian life is behavior centered, it is religious. Y si la vida de una persona, su vida cristiana, está centrada en su propio comportamiento, esto es una vida religiosa solamente. If our Christian life is not the promise centered, no one can overcome our disbelief and mistake and our sinning. Si nuestra vida cristiana está centrada de esta manera en el comportamiento, entonces es imposible salir de esta incredulidad, de estos errores. God knows we are very easy to make a sin and to be in disbelief and to make a mistake. That's why God gave us the covenant promise, which is which has the power to destroy our sinning and mistake and disbelief and the Satan. Dios sabe lo fácil que es para nosotros cometer estos errores, cometer pecado, caer en incredulidad. Y de hecho, esa es la razón por la cual Dios primero nos da su pacto, su promesa, para que entonces, centrados en este pacto y en esta promesa, nosotros podamos vencer la incredulidad, podamos vencer los errores y nuestro pecado. So our Christian life must be promise-centered, covenant-centered. De manera que nuestra vida cristiana debe de estar centrada primero en la promesa que Dios ha dado en su pacto. And to be the promise-centered is the only way to resolve our sin problem, our disbelief problem. Y la única manera de poder salir, de poder vencer nuestros pecados y nuestra incredulidad es poder llevar una vida centrada en esta promesa de Dios, en su pacto. So almost all Christians today try not to sin and not to be disbelieved. It is not bad, but it is not the way to resolve that problem. Muchas personas cristianas hoy viven su vida centrada en no pecar, tratan de no pecar y tratan de no tener incredulidad. No es malo, pero no es la manera a través de la cual van a poder no pecar y poder salir de la incredulidad. The way to resolve this kind of problem is only one, the covenant. And then we must rely on the covenant and the promise of God more than our behavior not to do these things. Pero la única manera de poder salir de la incredulidad y poder cambiar de esta vida de pecado es tener una vida centrada en la promesa de Dios, en el evangelio de Dios. This is very close, and but to understand clearly about this point is very important for our successful Christian life.
Entonces el poder entender bien este punto que estamos explicando es muy importante para el poder tener una vida cristiana, el éxito en el estándar de Dios. So trying not to sin and trying not to disbelieve is good. It's not bad, but we should do like this. But the solution given by God to about this problem is the enjoying the covenant. Y el querer dejar de pecar y el querer dejar la incredulidad atrás es bueno, es bueno. De cómo poder experimentar esto es primeramente disfrutar el pacto que Dios ya nos ha dado. So if we think the Abraham of Genesis chapter 12, what he has done was almost nothing, but only building the ark. Si vemos el ejemplo de Abraham en este capítulo 12, ¿qué ha hecho Abraham? Casi nada más que estar construyendo altares. So only because he was the man of the covenant, God saved him from the crisis and the curse and destroyed the king of Egypt. Y solo porque él era este hombre que edificaba el altar, Dios lo libró de la crisis, de todo este problema y del problema del rey de Egipto, que es Faraón. So we should understand this is a covenant. Así que debemos de entender que este es el pacto. His blood, this covenant is the sacrifice. Why? It is right. Just it's the Jesus time on the cross and the shedding blood. Y el derramar sangre en ese momento es el pacto. Y por supuesto que esto apuntaba para nosotros, ¿qué significa esto? La sangre de Jesús derramada en la cruz. So if we understand the meaning of the covenant, we can enjoy the authority of the covenant like Abraham. Así que si nosotros entendemos el significado del pacto, entonces vamos a poder disfrutar de este pacto de la misma manera en que Abraham lo hizo. So if we say the conclusion, if we are like the man of if we are the man of the covenant like Abraham, and we can enjoy the same authority and same blessing as Abraham enjoyed. Así que la conclusión de esto que estamos hablando es que si nosotros somos las personas del pacto como lo fue Abraham, entonces vamos a poder disfrutar de estas bendiciones y de esta autoridad como Abraham pudo disfrutar. This is the message of Genesis chapter 12, I think. Este es el mensaje, creo que central del capítulo 12, de Génesis 12. Any questions? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Okay, if you don't, let's do Genesis chapter 14. Ok, si no tienen preguntas, vamos ahora a hacer el capítulo 14. Verse 1 to 24. So let a person read that, Pastor. Ok. Vamos a hacer el capítulo 14 del versículo 1 al 24 y quiero pedirle a alguien que lo lea, por favor, hermanos, quien guste. Génesis 14. 14 del 1 al 24, por favor. Aconteció en los días de Rafael, rey de Siná, Aridón, rey de Eleazar, Kedromer, rey de Elam, y Terán, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela,
la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que en el mar, que es el mar rojo salado. 12 años había servido a Querodolomet. En el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Kermaim, a los susitas en Arm y a los emitas en Sebekeriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que estaba junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hazezotamar. Y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Atman, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, y que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sittim. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí me dijeron? Hasta el 24, por favor, hermano. Esto es contra Kedorlaomer, que rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amafer, rey del Sinat, y Arión, rey de Eleazar, cuando reyes contra 5. Y en el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Ecoel y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvió de la derrota de Querodorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que vinieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Anet, Escol, Mamre, y los cuales tomaron su parte. Thank you. Amen. This is the story about the warfare happened in the area of Sodom and Gomorrah. Esta es la historia acerca de esta guerra que pasó hacia Sodoma y Gomorra. So the four kings of the north part came into the south area, the Sodom and Gomorrah, and they took the Lot and a lot of people to the north part. Pastor, you hear me? Can you hear me, Pastor? Yes, I hear you.
I hear you. Pastor Mario, are you hearing me? Yes, Pastor, I'm here. Okay, until he came back, can you translate? Yes, Pastor, definitely. Yes, say about that to everyone. Ujú. Muy bien. Buenos días, amados hermanos. Pastor Jan me acaba de pedir que interprete mientras Pastor Josías regresa. So can you say about what I said, the story, the heaven warfare, and Okay. Lot was taken to the north part? Ok, Pastor. Entonces, lo que Pastor Jan acaba de decir es que en el capítulo que acabamos de leer vemos que los 4 reyes de la parte norte de Sodoma y Gomorra invaden la parte sur del mismo territorio donde vivía Lot y se llevan secuestrado a Lot a la parte norte. So somebody came to Abraham to talk about the Lot was taken to the north part. So that's why Abraham began to fight against the 4 kings of the north part. Y lo que leemos en la historia es que alguien vino a Abraham a contarle que Lot había sido llevado secuestrado a la parte norte y entonces Abraham decide empezar a pelear en contra de estos 4 reyes. Abraham has 318 people who was prepared to fight against the enemy in his household. Y Abraham tenía 318 personas en su dominio. Estas personas estaban preparadas para la guerra. And Abraham got Mamre and Eshcol and Aner as the associate to fight against when enemies come to them. Entonces vemos que Abraham lleva consigo a Pastor, can you please tell me the verse that you're reading? A light. No, the verse. Associate make one to be one to fight against the enemies. Yes. Enemy. Entonces, sí, entonces lo que vemos es que Abraham establece una alianza con otros reyes de la región para ir y atacar a los 4 reyes de la región norte. Okay, Pastor Hoshias, is okay? Pastor Hoshias, are you hearing me? Not working. It's still not working. Yes, but the internet is not good here, so it is Okay. breaking very often. Okay, I will do that with Pastor Mario. And when your situation get better, you can. Yes, I think it is better, Pastor Mario. Yeah, you can do that. If the Pastor Mario is not good, and you can do it. Okay. Pastor Mario, let's continue. Yes, Pastor. Continuemos, hermano. Disculpen por la interrupción. But the most important thing in this story is verse 18.
Sin embargo, lo más importante que podemos hallar en esta historia la encontramos en el versículo 18. So when Abram was coming back from the warfare, and the 18 is saying that the Melchizedek, king of the Salem, brought the bread and wine, and he met the Abram. Cuando Abraham estaba regresando de la guerra, el versículo 18 nos dice que entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, se reunió con él y comieron pan y vino. This Melchizedek is spoken in Hebrews chapter 7. Y en Hebreos capítulo 7 se habla acerca de este Melquisedec. Let's open the chapter 7 of Hebrews. Abramos el libro de Hebreos en el capítulo 7. Whole the chapter of chapter 7 in Hebrew is talking about the Melchizedek. But if we read the verse 1 to 3, we can understand who he is. De hecho, todo el capítulo 7 de Hebreos nos habla acerca de Melquisedec. Sin embargo, si nos enfocamos en los versículos 1, 2 y 3, vamos a poder entender claramente quién era ese Melquisedec. So, who can read there? Alguien de ustedes, por favor, lea los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 7 de Hebreos. Mario, you can read. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. El 3 también, hermano. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. So, even 1 to 3, there is many words which is talking about who Melchizedek was. Como les dije antes, los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 7 de Hebreos nos describen muchas palabras, usa muchas palabras para describir quién era Melquisedec. Verse 3 is very decisive. He didn't have a father and mother, and there's no date, his beginning, and he's no end of his life, and the same as the Son of God. Pero lo que leemos en el versículo 3 es muy decisivo en su descripción. Leemos, por ejemplo, que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene Not good. Pastor Hoshiyas, are you okay? I think that's an issue in Guatemala, Pastor. The internet is not good. Okay. Okay, go ahead. Did you say Entonces, everything? No, ¿escucharon mi comentario, hermanos, acerca del versículo 3? No. Ok. Bueno, entonces lo que decía Pastor Yang es que lo que leemos en el versículo 3 nos da una descripción decisiva acerca de quién era Melquisedec. Leemos, por ejemplo, que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. So, and then it means everybody can understand that he is not mankind. He was Jesus Christ, the God. Entonces, al leer esto, cualquiera puede entender entonces quién era Melquisedec. Melquisedec no era un hombre común y corriente. Melquisedec era el Hijo de Dios. He didn't have a father and mother, and the beginning time and the end of the time, right? So, and then he's not mankind.
Él no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principios de días, ni fin de vida. Él no era un ser humano. And then it means, Genesis chapter 14, verse 18 means that Jesus Christ appeared to Abraham. Eso quiere decir que cuando leemos el versículo 18, en donde Melquisedec se le aparece a Abraham, este Melquisedec era Jesucristo mismo. And he brought the bread and wine. Y lo que él trajo para compartir con Abraham fue pan y vino. Then his bringing bread and wine has a big spiritual meaning. El hecho de que Melquisedec haya traído con él pan y vino tiene un gran significado espiritual. And verse 19 is talking about the Melchizedek blessed Abraham. Y lo que leemos en el versículo 19 es que Melquisedec bendice a Abraham. And verse 20 is talking about the enemy was destroyed by the God. Y en el versículo 20 leemos que los enemigos de Abraham fueron destruidos por Dios. And then now, important is why Christ appeared to Abraham. Entonces, lo importante que debemos definir es por qué es que Cristo mismo se le apareció a Abraham. And he brought the bread and wine. Porque vemos que él trajo pan y vino. Bread and wine is the symbol of the covenant, right? El pan y el vino es el símbolo del pacto, ¿verdad? Bread means his body, and it means his dying, and the wine means his blood, and he's shedding blood. El pan representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo sacrificado de Cristo, y el vino representa la sangre de Cristo. In order to be the sacrifice of God, Jesus must die and must shed blood. Para que Jesús pudiese ser el sacrificio perfecto de Dios, él debía morir y derramar su sangre. It is the same as the animal sacrifice. When they give the animal as the sacrifice must be killed and must shed blood. Y era lo mismo que representaba el sacrificio. Cuando el sacrificio era ofrecido, el animal debía morir y derramar sangre. So dying and shedding blood is the two conditions to be the sacrifice. Por eso es que morir y derramar sangre eran las dos condiciones perfectas para poder ser considerado el sacrificio perfecto. So the meaning, he's bringing the bread and wine is very symbolical behavior. Por eso es que detrás del hecho de que Melquisedec viene con pan y vino, contiene un significado simbólico muy importante. And then this has a very big, important meaning. Una vez más, esto contiene un mensaje, un significado importante. Why Melchizedek appeared to Abraham? Right? ¿Por qué es que Melquisedec se le apareció a Abraham? There must be something to say to Abraham. That's why he appeared to Abraham, right? Debió de haber habido algo muy importante que Melquisedec quería transmitirle a Abraham, por eso es que él se le apareció. But he appeared with bread and wine, which is the symbol of the covenant. Y él se le apareció a Abraham con pan y vino, que es el símbolo del pacto de Dios. What he wanted to say to Abraham, you think? ¿Qué creen ustedes que era lo que Melquisedec quería decirle a Abraham? I think the first thing that Jesus wanted to say to Abraham was, I am your covenant.
Yo considero que lo primero que Melquisedec quería decirle a Abraham era, yo soy tu pacto. You are my people in this covenant. Tú eres mi pueblo en este pacto. This battle, this warfare was not your warfare, but the warfare of this covenant. Esta guerra que acabas de tener no era una guerra personal tuya, era una guerra del pacto. God defeated your enemy because of this covenant which is in you. Y Dios destruyó a tus enemigos debido a este pacto que está en ti. So that's why verse 20 is saying that, and blessed be God Most High, who delivers your enemies into your hand. Por eso es que leemos así en el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. And then it means the one who fight against the enemy of Abraham was God. Esto significa que quien peleó en contra de los enemigos de Abraham fue Dios mismo. And then why God wanted to fight against Abraham's enemy instead of him? Entonces la pregunta es, ¿por qué es que Dios quiso pelear en contra de los enemigos de Abraham en lugar de permitir que Abraham por sí mismo pelease con ellos? Reason is just only one. The Abraham was man of the covenant, the bread and wine. La razón fue solo una. Abraham era el hombre del pacto, el hombre del pan y vino. Because God wanted to explain about this point, that's why the Melchizedek brought the bread and wine. Y porque Dios quería explicar este punto, es que Melquisedec se le apareció a Abraham con pan y vino. And through this, through this, the message God is giving us is, if you live in this covenant, you can overcome all the warfare of your life. Entonces, a través de esta historia, el mensaje de Dios para nosotros es, si tú vives en este pacto, entonces serás victorioso en todas las guerras que tengas. This is the message God wanted to teach us. Este es el mensaje que Dios quiere enseñarnos. It is not only given to Abraham, but to all the people of the Bible who was successful in the covenant. Este mensaje no fue dado solamente a Abraham. Este mismo mensaje fue dado a todos los personajes bíblicos quienes tuvieron vidas exitosas. The reason God gave us this, the Bible is only one, to explain what his covenant is. La razón por la cual Dios nos dio la Biblia es solo una, es para explicarnos qué es su pacto. His covenant is the Christ who died on the cross and shed blood. El pacto de Dios es Cristo, quien murió en la cruz y derramó su sangre. That's why even the Old Testament is talking about Jesus Christ directly. Esa es la razón por la cual podemos ver que incluso el Antiguo Testamento nos está hablando acerca de Cristo directamente. The Christ of Genesis chapter 12 is building altar. El Cristo que hallamos en el capítulo 12 de Génesis es edificar altar. Genesis verse 13, chapter 13 is the same thing. There is a building altar too. Lo mismo encontramos en el capítulo 13 de Génesis. El énfasis allí está en edificar el altar. In Genesis chapter 14, the Melchizedek, who was the Jesus Christ, appeared to Abraham by himself. Y en el capítulo 14 vemos que Melquisedec, quien era Cristo mismo, se le apareció a Abraham. The covenant appeared in person even. Aquí en el versículo 14 vemos que el pacto aparece en persona.
And the chapter 15 is talking about this sacrifice more precisely. Y en el capítulo 15 de Génesis podemos observar que se habla acerca de este sacrificio de manera más precisa. So all the story and in the chapter, each chapter of the Old Testament is talking about Jesus Christ directly. Por eso es que podemos observar que todas las historias que hallamos en los diferentes capítulos del Antiguo Testamento nos hablan acerca de Cristo directamente. This is the purpose of the Bible. Este es el propósito de la Biblia. Why the purpose of Bible is the explaining the Christ? ¿Por qué entonces es que el propósito de la Biblia es explicarnos a Cristo? Christ is the only way to meet God. Porque Cristo es el único camino para encontrarnos con Dios. In Christ, we can destroy Satan. Out of Christ, it is impossible for anyone. Solamente en Cristo podemos destruir a Satanás. Fuera de Cristo, destruir a Satanás es algo imposible. And in Christ, we can get out of the curses. Y solamente en Cristo podemos salir de las maldiciones. So when Abraham went into the Egypt, if he was not the man of covenant, he had no choice to be cursed by the king of Egypt. Por eso es que cuando Abraham tuvo que ir a la tierra de Egipto, si él no hubiese sido un hombre del pacto, él no hubiese tenido otra alternativa más que ser maldecido por el rey de Egipto. So the story of chapter 14 is the same thing. Even before Abraham went into the warfare, he was very strong. Y lo mismo leemos en el capítulo 14, incluso antes de que Abraham fuese a la guerra, él era un hombre fuerte. So the meaning, he has 318 soldiers in his household. Many theologians interpret that his household will be 1,000. Y por eso es que incluso en el hecho de que en el hogar de Abraham hayan habido 318 personas listas para la guerra, también tiene un gran significado. De hecho, muchos teólogos dicen que el hogar de Abraham llegó a contener un mínimo de 1,000 personas. So think about that. If he tried to feed 1,000 people one day, and then how many animals he needed? Pensemos acerca de esto. Si Abraham tenía que tomar cuidado de 1,000 personas quienes vivían en su hogar, y solo pongámonos a pensar en lo que significaba alimentar a estas personas. 1,000 personas todos los días. ¿Cuántos animales se requerían para poder alimentar a este número de personas? And then it means he was very wealthy. Eso significa que Abraham era un hombre muy próspero, muy rico. He was very prosperous to overcome even the kings. Y él era tan próspero que podía ser capaz de vencer incluso a los reyes de esa región. God does everything as he promised. Dios lleva a cabo todo de la manera en que lo ha prometido. There are a lot of promises in the Bible. Y en la Biblia encontramos muchas promesas de Dios. All the promises are concluded in Christ. Y todas las promesas que Dios nos ha hecho concluyen en Cristo. That's why Christ is the conclusion of the Bible. Por eso es que Cristo es la conclusión de la Biblia. And Christ is the purpose of the Bible. Y Cristo es el propósito de la Biblia. And Christ is the reason of the Bible. Y Cristo es la razón por la cual Dios nos dio la Biblia.
And also Christ is the desire of God. Y también podemos decir que Cristo es el deseo de Dios. And then who is Christ for us? Entonces la pregunta es, ¿quién es Cristo para nosotros? He died on the cross for our sin. Él murió en la cruz por nuestro pecado. And then, but importance is, what does it mean? He's dying on the cross. Pero lo importante es determinar qué significa la muerte de Jesús en la cruz. So many people say Jesus died on the cross for our sin. Muchas personas, por ejemplo, dicen Cristo o Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, But they don't understand much about his dying on the cross for our sin. pero el entendimiento que estas personas tienen no es suficiente para comprender el significado de la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. The meaning he's dying on the cross for our sin is that he is the way to resolve all the problems which are come from the original sin. El significado de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados es que Él es el único camino para resolver todos los problemas que surgieron a partir del pecado original. Because of original sin, we have the curses. ¿Por qué? Porque a causa del pecado original no tenemos otra alternativa más que enfrentar maldiciones. All the problem of the world come from the original sin, because before the original sin, there was no problem. Todos los problemas que el mundo enfrenta provienen del pecado original. ¿Por qué? Porque antes del pecado original no existían todos estos problemas que el mundo enfrenta. So, and then the very first thing mankind needs is a method to resolve the original sin. Por eso es que lo primero que el ser humano necesita es un método para poder resolver el problema del pecado original. That is Christ. Y ese método es Cristo. So we say Christ is to get out of the curses which is come from original sin. Por eso es que nosotros decimos que nuestro único camino para escapar de las maldiciones es Cristo. Es la única solución para el pecado original. So Jesus died on the cross for the sin. Por eso es que decimos que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. So there is no way to resolve our sin problem. It is impossible to get out of the curse. Porque no hay manera por nosotros mismos para resolver nuestro problema de pecado. No hay manera por nosotros mismos para escapar de las maldiciones. So if we are in the curse of sin still, we have no choice to be controlled by the Satan as the servants of God. Y si nosotros no logramos escapar de las maldiciones, ¿eso quiere decir que estamos bajo el control de Satanás? And if we are not able to resolve our sin problem, it is impossible eternally to meet God. Y si nosotros no podemos resolver nuestro problema de pecado, para nosotros es imposible eternamente encontrarnos con Dios. This is Christ. Este es el significado de Cristo. This Christ appeared to Abraham. Y este Cristo fue quien se le apareció a Abraham. For what you think? ¿Para qué creen ustedes que este Cristo se le apareció a Abraham? He has something to do for Abraham, right? Él quería hacer algo para Abraham. So to say what the covenant is and to say who the Abraham was in this covenant. Y lo que él quería era explicarle a Abraham qué era el pacto
y también explicarle a Abraham quién era él en el pacto. I hope your all Christian life become the covenant-centered life. Por eso es que es mi deseo que la vida de cada uno de ustedes pueda llegar a ser una vida centrada en el pacto. The first thing God wants us to do as the Christian is enjoying the covenant, not trying not to do sin. Lo primero que Dios quiere para nosotros, para nuestra vida, es que disfrutemos de su pacto. Lo primero no es que tratemos de no pecar. Trying not to do sin is good. It's not bad, but it is not the way to overcome the sin problem. The way to overcome sin problem is only one, the covenant. Tratar de no pecar es bueno, pero no es la manera para poder vencer el pecado. La única manera para poder vencer el pecado es el pacto. When we enjoy the covenant, we can get the spiritual power to destroy Satan, which is working behind our sinning. Y cuando nosotros disfrutamos del pacto de Dios, obtenemos poder espiritual para vencer a Satanás, quien está detrás del pecado. This is the only way to overcome our sin problem. Esta es la única manera para poder vencer nuestro problema de pecado. This is the only possible to overcome our sin problem. Esta es la única posibilidad que tenemos de vencer nuestro problema de pecado. Nothing is possible to overcome our sin problem except enjoying covenant. En nada puede ser posible vencer al pecado excepto en el pacto de Dios, en disfrutar del pacto de Dios. If we try to overcome our sin problem by ourselves, it will be not successful someday. Si nosotros tratamos de resolver nuestro problema de pecado por nosotros mismos, no tendremos otra alternativa más que enfrentar el fracaso. Not only failure, but become religious. Y no solamente enfrentaremos el fracaso, sino estaremos viviendo una vida religiosa. God's promise for everything, not only for resolving sin problem, is the covenant. La promesa de Dios para todo lo concerniente a nuestra vida, no solamente para resolver el problema de pecado, es su pacto. That's why Melchizedek brought bread and wine, saying, "This is your answer." Por eso es que Melquisedec trajo con él pan y vino para decirle a Abraham, esta es la respuesta que necesitas. Esta es tu respuesta. This is my understanding. Do you have any questions? Este es mi entendimiento, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? No questions? ¿No tienen preguntas? I like you have a lot of questions. A mí me gustaría que ustedes tuviesen muchas preguntas. And then I want to stop this Bible study here. So can I hear your understanding or your opinions about this Bible study? Bueno, me gustaría que nos detuviéramos en este estudio bíblico en este momento, pero también me gustaría escuchar sus opiniones acerca de la opinión que tienen del estudio bíblico. Yo sí quiero, pues, preguntar, ¿cómo podemos saber que realmente ya sabemos que estamos en el pacto? O sea, yo creo en mi opinión, pero yo quiero la opinión de ustedes.
para saber si estoy en el pacto o todavía no estoy en el pacto? Muy bien. So Pastora Gomez has a question. She says, of course, we already know that we are in the gospel, but I would like to hear if there is a way to determine if someone is in the gospel or out of the gospel, out of the covenant. Detail. Can you hear me, Pastor? What? Yes. Say it again, please. The point. Yes. So Pastora Gomez is saying that, of course, we already know that we are within the covenant. We are in the covenant, but I would like to know, or I would like to listen to something that would explain to us how to determine if someone is in the covenant or out of the covenant. This is not eternal or perfect answer for you, but it's come from my experience. Muy bien. La respuesta que estoy a punto de darle, hermana, no es una respuesta quizá perfecta o eterna, y lo que estoy a punto de decirle está relacionado a mi experiencia en el ministerio. So I think to distinguish someone who is in the gospel or out of gospel is relaying gospel. Y yo considero que la única manera para poder distinguir si una persona está en el pacto de Dios o está fuera del pacto de Dios, lo único que debemos hacer es transmitir el pacto. So if you relay the correct gospel to a person, you can see how his spiritual state is. Y si usted de manera continua le transmite la perspectiva correcta o la perspectiva precisa del pacto a las personas, usted puede distinguir usted puede percibir el estado espiritual de estas personas. So someone try to manipulate to accept your words, but if your relaying is the correct gospel, then you can understand he is manipulating, and God will give you the eyes to distinguish people. Entonces, algunas personas lo que hacen es tratar de manipular su mensaje, y es ahí donde usted puede distinguir si la persona está en el pacto o fuera del pacto. Actually, I have seen many cases about this when I realized when I relate to the gospel. So before I understood the gospel in this way correctly, I tried to relay the gospel to the people very much, but it was just relaying the words of the Bible. It was not the gospel. So that's why they could hide themselves. But when I began to relay this correct gospel, it was impossible for them to hide themselves. De hecho, yo he tenido mucha experiencia con respecto a esto, porque antes de yo poder adquirir de parte de Dios una comprensión precisa acerca del pacto de Dios, lo que yo hacía era solamente compartir acerca de las palabras de Dios, pero cuando mi mensaje se centró en la comprensión precisa del pacto, las personas ya no podían disfrazar sus intenciones o sus actitudes, pero en el pasado sí, las personas, cuando mi mensaje no era centrado en el pacto, las personas podían disfrazar sus intenciones y acciones. So I understood evangelism is not relaying the verses of the Bible, but the gospel. The verses Por eso, of the Bible is talking about the gospel, but in the Bible there is a gospel,
but all the verses cannot be gospel to the people. Y fue cuando me di cuenta que el mensaje debía ser centrado en el evangelio, en el pacto solamente. ¿Por qué? Porque en la Biblia podemos hallar muchas palabras que para las personas no pueden representar el pacto. But this is my understanding. Este es mi entendimiento. Bueno, yo quiero decirle que sí, o sea, quería que me quedara más claro porque yo estoy discipulando a los hermanos, he podido ver esto de lo que dice del pacto porque ellos por sí mismos han reconocido que están mal y han empezado a corregir sus vidas a través de lo que están discipulándose, escuchar el mensaje de Cristo. Yes, Pastor, I actually asked that question because I myself have had some similar experience because now I am discipling people, and now that I'm talking about the gospel only, the people themselves they are confronted by the word and they start living their lives differently, focused on the gospel. Yeah. So there are so many people are living like 2 ways and 3 ways, even though they are Christian today. But it is the problem. I think this is come from actually my experience. It is also the problem of not enjoying covenant or not knowing the covenant. Así es. De hecho, esta es una realidad latente en muchas es una realidad latente en muchos cristianos de hoy en día. A pesar de que son cristianos, están viviendo una realidad dividida, una personalidad dividida, 3 diferentes vidas, por ejemplo. Y la razón por la cual esto sucede es porque no se está disfrutando de el pacto del evangelio y tampoco se está proclamando. So we must do as a pastor. So the first thing we must do as a pastor is relaying correct gospel. This is the most and first important thing. Por eso es que lo más importante que nosotros podemos hacer como pastores es transmitir el evangelio de manera precisa. Esto es lo más primordial. The next important as a pastor is becoming the witness. The way to be witness is enjoying the covenant. If you try to enjoy the covenant by the confessing, and then God will give you the prayer answers or the evidence to you. If you receive the evidences, and then you can be the witness to the people automatically. Y lo siguiente que debemos hacer como pastores es llegar a ser testigos de el poder del evangelio, porque cuando nosotros cuando nosotros mismos somos testigos del poder que emana del disfrutar del evangelio, nosotros nos convertimos automáticamente en poseedores de las evidencias para poder hablar con las personas. So if you don't have the evidences, the prayer answers, which are the good enough for becoming the witness, and then you will be only the teacher. So teaching the verses of the Bible has no power in the field. This is come from my experience. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Did you hear me? Yes, Pastor. Okay.
say that to him. Ok. So, entonces lo que decía Pastor Yang es que lo segundo más importante que nosotros necesitamos como pastores es poder llegar a ser testigos del resultado de disfrutar del evangelio. Porque cuando nosotros personalmente disfrutamos del evangelio, empezamos a adquirir las evidencias necesarias para poder ser testigos delante de las personas a quienes les proclamamos el evangelio. So maybe you heard about enjoying the covenant from Pastor Hoshias very much, I think. And then, okay. Probablemente ustedes han escuchado de parte del Pastor Josías la importancia de poder disfrutar del evangelio. Estoy casi seguro que Pastor Josías les ha compartido esto repetidas veces. So actually, Pastor Hoshias is the second man as a pastor whom I met in Latin American mission. De hecho, Pastor Josías es la segunda persona con quien tuve un encuentro especial a la hora de llevar a cabo mis misiones en América Latina. And I think he's doing good, and he's a good witness, and his church is growing. Many disciples are raising up. So I think he can be a good witness to you about enjoying the covenant. Y yo considero que Pastor Josías está llevando a cabo todo de una manera excelente. Yo considero que él es un testigo de el hecho de disfrutar del evangelio, y también considero que él puede ser un buen referente para ustedes. So the first thing we should do as a pastor is understanding gospel correctly. And the next thing is enjoying covenant and becoming the witness, not the teacher. ¿Y por qué les digo esto? Porque de acuerdo a lo que tengo entendido, Pastor Josías ha tenido varias buenas experiencias. Su iglesia está creciendo, su iglesia tiene varios discípulos y es una iglesia fuerte. Por eso es que una vez más, hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer como pastores es tener un entendimiento correcto del evangelio. Y lo segundo es disfrutar de este evangelio para poder tener las evidencias, para poder ser testigos delante de las personas a quienes les proclamamos este evangelio. This is my understanding. Este es mi entendimiento, hermanos. Any other questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Okay. And then we're gonna stop here today. It's okay. I think the pastor in Tutak TV International raised his hand. I see a hand there, but I don't know. He is a Hermano o pastor de TV Internacional, Tutak TV Internacional, vemos una manita ahí. ¿Quiere? Sí, soy el pastor José Luis. My name is José Luis. Ok. Mira, yo quiero comentar que, bueno, de lo que hemos entendido, ¿no? Que Dios escoge a Abraham, lo escoge y lo empieza a moldear. Y yo estaba ahorita relacionando el capítulo 4 de Efesios, que dice el apóstol Pablo que él constituyó a unos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Pero en ese trayecto nosotros debemos de aprender a disfrutar del pacto, y no llevar una vida religiosa. ¿Qué es una vida religiosa? Una vida religiosa es de, como decía el maestro, es cuidarnos de no hacer las cosas, pero más estamos cuidando de no hacer las cosas que olvidamos de disfrutar las cosas
que Dios tiene para nosotros. Y y si nosotros disfrutamos esa vida que Dios nos da aquí, y como decía también, quiero también citar Filipenses 4, creo que es como del 10, dice, yo sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque Pablo disfrutaba del pacto. Y bueno, ese es digamos, lo que entendí hasta ahorita, de que hay que disfrutar del pacto, y en ese disfrutar del pacto vienen muchas correcciones de parte de Dios, nos va enseñando, pues nos va enseñando, ¿no? Al final. Gracias, Pastor. Mario, ¿te llamas? Así es, Pastor José. Ajá. Gracias. Así Sí, es. lo que pasa que, mira, puse este Zoom es de esta televisión, por eso tiene el nombre. Y tengo mi Ah, otro Zoom, el mío personal. Sí, gracias. muy bien. Voy a Gracias, Pastor. interpretar entonces lo que acaba de decir. Gracias. Eres un buen ejemplo también, varón. Eres un buen ejemplo. Amén. So Pastor Jose Luis is saying that he wants to share what he has learned so far from the teacher, referring to Pastor Young, and from everything that he has been listening. He says that he is able to see now that God chose Abraham to really teach him about his covenant and about enjoying his covenant. Therefore, that's what the most important message for him today is, our need to enjoy the covenant and what it means. He wants to also mention about Ephesians chapter 4, that there are some people who are chosen to edify the church, edify the church, but that can be accomplished only through enjoying the gospel, through being witnesses. And he also wants to mention Philippians chapter 4, where it mentions that we have to be we should enjoy the gospel in times of plenty, in terms of plenty of blessings, and in times of need. That's what we see from Apostle Paul. He was able to enjoy the gospel when he had a lot and when he had nothing. So this is what he wants to share about what he understands about enjoying the gospel. Okay, thank you. Thank you, Pastor Jose. Muchas gracias, Pastor José, por hacer el comentario. Another opinions or ¿Alguien de ustedes tiene algo que comentar, hermanos, o alguna opinión? Pastor, can I share something? okay? Okay, gracias. Hola, Pastor Mario. Gracias. Hola, Pastor Josías, cuánto gusto. Gracias, Pastor, igualmente. Quiero compartir muy rápidamente acerca precisamente lo que a mí cambió mi vida, fue entender este punto que Pastor ya estuvo hablando. Yo crecí en la iglesia desde niño, me enseñaron a leer con la Biblia, mis papás plantaron muchas iglesias, pero yo no había entendido el Evangelio. Y el Evangelio es precisamente lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. La bendición más grande de mi vida fue el poder escuchar a través del Pastor Jan acerca de disfrutar del pacto, disfrutar del Evangelio, porque yo conocía la Biblia, yo sabía, como pastor ahorita decía, los versículos de la Biblia, pero porque los versículos, pues desde niño me los enseñaron, pero no tenía una forma de disfrutar lo que Cristo hizo por mí. Hoy Pastor habló mucho acerca de disfrutar el Evangelio, y esto de disfrutar el Evangelio suena hasta raro. La primera vez que yo lo escuché, no entendí a qué se refería, y no sé si hay alguien aquí que aún no entienda a qué se refiere con
disfrutar el evangelio, pero a mí el pastor no me explicó nada, nada más me dio una hoja con los versículos que hablan de lo que Cristo hizo por nosotros. En esta hoja está compuesta de dos partes. La primera parte trae los tres problemas: la separación, el pecado y Satanás, con versículos bíblicos que yo ya conocía, y del otro lado trae los tres soluciones de cómo Jesús es el Cristo, el profeta, el sacerdote y el rey, que solucionó ya esos problemas. Igual con versículos que yo ya conocía y que seguramente todos conocen. Hasta ahí todo ya lo conocía, pero él me dio esa hoja y me dijo, llévatela y transcribe esos versículos para que vayas aprendiéndotelos. Yo la verdad dije, bueno, ya me lo sé, pero me llevé la hoja. Y luego me dijo, una vez que lo transcribas, empieza a confesar todos los días eso, porque a través de eso, esa es la forma de disfrutar. Miren, en la historia de hoy, Abraham hizo algo físico, que era tomar todo lo necesario para construir un altar. Eso le implicaba dedicar tiempo de su día, pero a través de eso, hacer cosas físicas que eran la evidencia de lo espiritual que él estaba creyendo. Y eso fue lo que cambió su vida. Y es de la misma manera en que nosotros como hijos de Dios y como pastores, de verdad es importante que apartemos un tiempo para todos los días disfrutar de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hoy no tenemos que construir un altar físicamente, traer piedras y levantar un altar y matar un cordero, porque eso eso era una promesa, ya se cumplió, Jesús ya lo cumplió, Él es el Cristo. Pero ¿qué sí tenemos que hacer? Todos los días tener nuestro tiempo en el cual recordemos lo que ese sacrificio que Jesús ya hizo, ese tiempo nosotros lo confesemos. Todos los días confesar, Jesús, tú eres mi Cristo. Jesús, gracias por tu sangre que tú derramaste por mí, por abrir el camino para que yo pueda encontrarme con Dios, por pagar con tu sangre por mis pecados. Gracias por destruir toda obra de Satanás. Gracias por ser mi Cristo. En Mateo 16, cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo, eres bienaventurado, esto no te lo revela carne ni sangre, y le dijo algo, sobre esta roca, sobre esta confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra. Es decir, todo esto solo por confesar que Jesús es el Cristo. Por eso, cuando nosotros todos los días tomamos un tiempo para confesar que Jesús es nuestro Cristo, a través de transcribir esos versículos, a través de nuestro tiempo de oración, de verdad cambia todo. A mí me cambió todo. De verdad, a mí, yo soy simplemente un testigo de esto, del cómo yo mucho tiempo traté de vencer mi pecado. Como hijo del pastor, me decían, ya no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello. Oraron por mí, muchas cosas, y nada pudo cambiar. Hasta el día en el que, gracias a Dios, Pastor Jan compartió acerca de disfruta el evangelio. Es más, ni te preocupes de tu pecado, no tengas una vida religiosa tratando de dejar de pecar. Disfruta de lo que Jesús ya hizo por ti en la cruz. Y una vez que disfrutes eso te va a dar el poder para cambiar tu vida. Y así fue, hermanos. Así fue hace 6 años más o menos. Y desde ahí ha sido simplemente ser testigo de lo que Dios ha hecho. Surgió la iglesia, de la que ahora soy pastor, surgieron otras misiones alrededor. Ahora estoy en Guatemala, en otra iglesia que plantamos acá. Estamos comenzando una iglesia en Israel. Hermanos, ¿qué podía hacer? Yo no podía ni con mi propia vida, no puedo ni con mi propia vida, pero si uno confiesa que Jesús es el Cristo, de verdad se vuelve uno testigo. Que este día de verdad podamos disfrutar que Jesús es nuestro Cristo, todos los días disfrutar el pacto. Yo solamente soy testigo, vengo a decir, yo era ciego y ahora veo, y esa es la respuesta. Eso es todo lo que quería compartir. Gracias, Pastor Mario. Thank you, Pastor. Thank you. Yes. So we're gonna stop here. 목사님, 이제 끝낼까요? 정문식 목사님. He is not answering. So, 이제 장견. 네. 예, 목사님 마지막 축도 기도해주고 마치도록 하죠. 예. 예, 축도해 주세요. 예. Okay, let's pray. I'll pray. Muy bien, hermanos. Entonces, terminemos aquí. Voy a orar, dice Pastor Jan. Father God, thank you very much for your giving us your covenant to destroy the Satan.
Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos tu pacto para destruir a Satanás. Bless all the people who are in this Bible study. Open their spiritual eyes to understand you and your desire. Bendice a todas las personas que participan en este estudio bíblico. Abre sus ojos espirituales para que puedan verte a ti y puedan ver tu deseo. Father God, bless us to open our spiritual eyes to understand what the covenant is and to enjoy the covenant. Padre Dios, te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para que podamos entender qué es el pacto. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales para que podamos disfrutar de este pacto que nos has dado. Let us be the witness to the end of South America. Permítenos ser tus testigos hasta lo último de América del Sur. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. 아멘. Thank you, everyone. 네. 감사합니다. Gracias a 네, todos. 수고하세요. 야. Gracias. See you again. Pastor Mario, you did a good job. Gracias. Okay. Thank you so Gracias a much, todos. Pastor Jan. Okay. Dios los Let's bendiga. keep in touch. Pastor Bye. José, Thank muchas you, Pastor. gracias. God bless you. Dios, amados hermanos. Gracias Day. a todos. Have a Dios good los day, bendiga. Pastor Mario, gracias por Buen día. apoyar en la interpretación, en la Amén, traducción, hermanos. perdón. Amén. Gracias. Gracias. Bendecimos tu vida, Josías. Gracias. Dios les bendiga a todos. Un abrazo. Gracias. Adiós, Gracias, Pastor hermano Josías. Mario. Mucho Gracias, gusto. hermano Josías, por sus traducciones. Gracias. Gloria a Dios. Pastor, Dios les bendiga a todos, hermanos. gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Pastor Chun, 더. Yes. see you the Okay. next week. 1 week after. See you again. Bye. Thank you very much. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. 예. 목사님은 카톡으로 저하고 좀 얘기하고요. 예. 네. 예. Bye bye. Bye-bye. Okay. Pastor Mario, you did a good job. Thank you. Okay, Pastor. Okay.